te quiero pedir que dispongas tu corazón. Vamos a recibir la palabra de Dios en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad para recibir la enseñanza, Dios mío, de tu palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Bendice, Señor, mis labios para poder hablar tus palabras. Bendice el corazón de mis hermanos, unge sus oídos, para que se filtre, Señor, toda palabra a través de tu espíritu y ésta pueda llegar a su interior por sus oídos naturales, pero sea recibida en su corazón donde pueden disponer su voluntad para ponerla en práctica, para asegurarse en la fe, para creer con toda la fuerza que tú nos das, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, una serie titulada Lo que la gracia hace por mí, ¿verdad? Con el propósito de que tú y yo aprendamos que Dios está empeñado en darnos su ayuda y su favor incondicionalmente. Y ha determinado que lo reciben solo aquellos que lo creen, no los que no lo creen. No los que piensan que pueden alcanzar el favor de Dios mediante su esfuerzo. No, esos no lo logran. Sino aquellos que aceptan dentro de su corazón, tienen una actitud humilde y lo reciben como un obsequio y un regalo. Sin más ni más. Estamos hablando de lo que la gracia de Dios hace por mí. Y hemos estado entendiendo simple y sencillamente lo que es la gracia. Estamos primero comprendiendo lo que esto es. Te invito para que escuches las dos enseñanzas previas que llevamos dos enseñanzas. Dos. Para que las escuches por Spotify o por YouTube y ores a Dios con ello. ¿De acuerdo? El día de hoy nuestra enseñanza se titula de la siguiente manera: ¿qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Y me llama tanto la atención, me encontré esta imagen. ¿Qué te dice esta imagen? ¿Qué te dice? Es una imagen que bajé de internet. Y aquí tenemos a Jesús y la paloma que representa al Espíritu Santo. Estamos aquí entendiendo Jesús, el Espíritu Santo, está extendiendo la mano al mundo que se encuentra en cadenas. Y Jesús, en esa extensión de su mano, rompe una cadena de tal manera que da la impresión de que libera al mundo de sus prisiones, de sus cadenas y demás. El título de nuestra enseñanza: ¿qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Bueno, lo vamos a aprender. ¿Te parece bien? Sí. En esta mañana, nuestra enseñanza, como siempre, trato de escoger 3 puntos por medio de los cuales podamos comprender una parte de lo que realmente el título de nuestra enseñanza está diciendo. Pero quiero decirte una cosa. El día de hoy, esta enseñanza es muy doctrinal, es de mucho fundamento de la fe. Es poderosa en cuanto a las verdades sobre las cuales se basa nuestro cristianismo. Te voy a traer muchos versículos bíblicos, te voy a traer mucha base, mucho fundamento. Así es que te invito para que pongas atención. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Los 3 puntos. El primero es la razón por la que el hombre vive en pecado. El segundo punto, ¿qué siente Dios al ver todo este desorden? Y punto 3, ¿qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Punto número 1, la razón por la que el hombre vive en pecado. Ustedes ya saben por qué vive el hombre en pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Mandé? Viene desde Edén, es correcto. Ya lo aprendimos en algún tiempo atrás. Aprendimos que el hombre vive en pecado a partir de que fue engañado por el diablo. Entonces se llenó su corazón de maldad, de pecado, y el pecado entró al mundo. Entró la muerte con el pecado. Todo esto contaminó la naturaleza del ser humano y al mismo tiempo contaminó la creación. Entonces el estado en el que se encuentra tanto el ser humano como la creación está mal, está distorsionado.
Y al estar mal, entró en Adán, existía solo Adán. Y entonces dice la Escritura, Pablo nos lo dice, que fue transfiriéndose a los seres humanos. Esto lo podemos ver en la carta que él puso a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró. Adán no había pecado, el pecado no había entrado al mundo. Toda la creación estaba libre, estaba en libertad. Pero pecó Adán y entró el pecado a su naturaleza y contaminó la creación. Y entonces el pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Por qué razón dice que introdujo la muerte? Lo que pasa es que Adán, estando en Edén, estando en conexión directa con Dios, estaba en su presencia abierta. Había eternidad en Adán. Era eterno. Pero el día que pecó, le fueron ya contados sus días de su existencia. Entonces el cuerpo de Adán tuvo su oportunidad para que al paso del tiempo entrara en envejecimiento, en enfermedades y en un momento al final muriera. Algo que no sucedía o no sucedería si él permanecía en perfecta alineación con Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En cada generación, cada hijo que iba naciendo de mujer se iba transfiriendo, como si fuera en los genes. ¿Sí me explico? De tal manera que nadie se escapa. Y a todos nos llega la muerte. La muerte se extendió a todos, porque todos hemos pecado. O sea, no podemos decir, yo culpo a Adán, o por qué yo tengo que pagar las consecuencias de Adán. Algunos han dicho así, lo he escuchado decir. ¿Y por qué si Adán pecó? ¿Yo qué culpa tengo? Ok, está bien. Entonces, desde el día que tú naciste, has tenido la oportunidad de mantenerte en obediencia completa con Dios. Pero si no ha sido así, entonces, al igual que Adán, has pecado. Si tú hubieras sido Adán, habrías hecho lo mismo. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, mira, esta vida de pecado y de maldad jamás fue lo que Dios planeó. El plan de Dios era que el hombre viviera conectado y disfrutando de una comunión permanente con Él, disfrutando de una vida plena, de paz, de tranquilidad, siendo rodeado y protegido por su presencia y disfrutando todo en abundancia. Ese había sido el plan de Dios. Dios no planeó que el hombre viviera en pecado. Dios no planeó, no era su idea que Adán estuviera desconectado de él. No era el propósito, no era el plan. Pero, ahora sí que el chanclas, el engaño del diablo le robó la relación que Dios había planeado que tendrían y los sumergió en una vida de dolor y de desdicha como la vivimos hoy. Por esa razón el hombre vive como vive. Por eso el mundo está lleno de maldad. El diablo robó eso. Y sabes una cosa, eso, que el ser humano esté viviendo en desdicha, en tristeza, en dolor, padeciendo enfermedades terminales, para que haya accidentes, que se maten, se violen entre sí, que suceda todo eso, eso es una injusticia. Bueno, se me desbarató esto, pero ahorita lo armo. Se me cayó el apuntador para los que están oyendo en YouTube y en Spotify. Se me abrió ya lo recogí, ya lo armé. Es una injusticia que el hombre haya llegado a esta forma de vida porque no era lo que Dios había planeado. Este ha sido el acto de injusticia más grande que ha existido. Y lo dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mira, la gloria de Dios consiste en la perfección absoluta.
Así que cuando el hombre pecó, perdió su inocencia con la que nació. Y desde entonces se encuentra separado de Dios y echado fuera. Separado y echado fuera de la gloria que Dios tiene y que había planeado compartir con él. Entonces el hombre se quedó separado de eso. La palabra destituir, eso significa, es echar fuera, es quitar a alguien de un cargo, de una posición. Esto es lo que pasó con Adán. Fue quitado, fue echado de esa gloria que compartía con papá Dios, que Dios compartía con él. Entonces, por causa del pecado, todos estamos destituidos, estamos echados fuera de ese estado perfecto. Y estamos destinados a la muerte como consecuencia de la vida de pecado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es algo que ya sabemos, pero te lo estoy explicando de tal manera y con un fundamento en la palabra de Dios para que esto cada vez cobre más claridad en nosotros. La palabra del Señor en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué le espera al ser humano? La muerte. La muerte. ¿Y sabes una cosa? El hombre vive atrapado en el pecado y en la maldad. Y cuando digo el hombre, me refiero a la naturaleza humana. Todos. Aun cuando somos hijos de Dios, dentro de nosotros hay un impulso hacia el pecado. Aunque seamos hijos de Dios. ¿O ya no lo sientes, Claudia? ¿Sí? Cuando te la hacen, ¿qué dices? Me la pagan, dice. Todos sentimos eso porque por naturaleza lo traemos. Pablo lo dijo, miserable de mí, que hallo dentro de mí una ley que me invita y me jala al pecado. Entonces el hombre vive atrapado en el pecado y la maldad sin poder salir de allí. Y el resultado es este mundo en desorden que vemos. ¿Cómo miras el que vive el mundo? Yo te pregunto, si tú sales a las 2 de la mañana de tu casa y vas a caminar por una calle que casi no hay luz, ¿qué sientes? Miedo, es muy inseguro, porque sabes que encontrarte cualquier ser humano, hay mucho peligro en eso, a esas horas, en ese momento, en ese lugar. Así se encuentra el mundo. Así se encuentra. Está destinado a la muerte como consecuencia de su vida de pecado, como dijimos. Y por eso el mundo está en tal desorden. Vivimos en un mundo de caos, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor, de muerte, de desesperanza. Así, esa es la condición como se vive en el mundo. ¿Ok? Y el punto número 1, decíamos, la razón por la que el hombre vive en pecado. Hemos llegado a este punto por causa del chanclas, el chamuco. Punto número 2. ¿Qué siente Dios al ver todo este desorden? Te quiero hacer unas preguntas. Dice estas preguntas. Hay mucha gente que se hace estas preguntas y dice, ¿por qué Dios permite que los malos afecten a la gente buena en esta vida? ¿Verdad que mucha gente pregunta eso? Quizá es pregunta de algunos de nosotros todavía y no entendemos bien, pero otra pregunta es, ¿dónde está Dios cuando un violador daña la vida de una jovencita o de un niño o de una niña? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde está Dios cuando vienen desgracias o enfermedades como una leucemia o un cáncer que se lleva a la muerte a esta persona y deja tanto dolor en la familia? La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando hemos tenido experiencias desagradables, profundas, que han marcado nuestra vida, de repente se guarda dentro de nosotros, se anida un resentimiento, porque no entendemos bien qué es lo que
sucedió. Y si yo soy tu hija, oh Dios, o tu hijo, Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me amaste? Surgen un montón de cosas dentro de uno. Quiero decirte una cosa. Todo esto es resultado de la condición de cómo se vive en el mundo. Y recuerden, no era el plan de Dios. Dios no lo hizo así. El diablo se robó esa calidad de vida. Y ahí está la injusticia que tiene indignado a Dios con el diablo. Por eso ya lo tiene preparado el infierno para su destino eterno. ¿Sí? Lo cierto, hermanos, es que cuando Dios mira la condición del hombre, no está contento. No se siente contento, porque no era su plan que viviera así. Dios siente compasión y desborda en amor por el hombre, tal como siente un padre al ver a sus hijos sufriendo por algo. ¿Te acuerdas esta porción de la palabra? En Salmos 103, del 13 en adelante, dice: como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Te voy a explicar paso a paso cada partecita de estas. Ciertamente, Dios mira al hombre con amor porque lo creó a toda la raza humana. Pero entre los humanos sabemos algunos que tenemos un corazón que se inclina a Dios y hay otros que se inclinan permanentemente a la maldad. Hay personas que en su corazón tienen temor de Dios. Y a esos les hace falta muy poco para que obtengan salvación de su alma. El que les da salvación es Jesús, ya lo sabes. Esos están muy cerca. En una ocasión se le acercó un joven rico a Jesús y le dijo: oye, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor le dijo: ok, ¿has guardado los mandamientos? Sí, Señor, he guardado este. Y Jesús le dijo: oye, estás muy cerca. Solo te hace falta que vendas todo y entonces me sigas. Pero me dijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok, lo que pasa es que como Dios conoce al ser humano, cuando este hombre estaba ahí con él, Dios vio que había un Dios que no era él en su corazón. Era el Dios dinero en su corazón. Entonces Dios lo que le dijo fue que quitara a ese Dios y lo pusiera a él primero. Y no estuvo dispuesto. Pues bien, en el mundo hay mucha gente que tiene temor de Dios y genuinamente aman a Dios y tienen temor. Específicamente, a esos que le temen, Dios los ve con ojos de padre. Como un papá mira a un hijo. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Yo te pregunto, ¿qué significará de que somos polvo? Pues es que nos hizo de la tierra, Claudia. Somos polvo. Literal, somos polvo. Y somos nada al mismo tiempo. Y sigue diciendo el versículo 15: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios ama, Dios siente una compasión, Dios siente algo tremendo por aquellos que aman y temen a Dios. Aquellos que guardan sus vidas de involucrarse en la clase de vida de maldad y de pecado, en la profundidad de las oscuridades en las que vive el mundo. Dios ama a aquellos que quieren apartarse de todo aquello. Dios ama a aquellos que cuando están al borde de soltar un chisme se detienen. Dios ama a aquellos que cuando están al borde de decir una mentira se detienen porque temen a Dios. Dios ama a aquellos y los ve con ojos de compasión como un hijo suyo.
Cuando alguien está a punto de robarse algo y se detiene y no lo hace. Aquel que ama la verdad, aquel que ama los caminos de justicia, aquel que ama vivir como Dios espera que viva. Dios lo ve con ojos especiales, que no se atreven a pasar la raya, porque saben que con ello ofenden a Dios. Pero hay otros que no les importa. Hay otros que se divierten. Es más, y cuando ven que alguien no lo hace, ándale, no seas collón, ándale. ¿Sí? ¿Sí conocen a alguien así? Pues bien, con esto, y al ver cómo vive el mundo, Dios está viendo a esa gente. Dios ve lo vulnerables que son esos que temen a Dios y que están en medio de un mundo de lobos. Aquí es donde entra la gracia de Dios. Porque Dios mira nuestra condición en desorden. Vivimos en dolor, vivimos atribulados, presionados por este mundo de maldad. Mira lo cortas que son nuestras vidas. Mira lo incapaces que somos de salir de esa condición de vida, rodeados de maldad. Y Dios nos ve con ojos de compasión. Aquí es donde entra la gracia de Dios. Cuando mira nuestra vida de desorden, de dolor y de fragilidad, ve que somos incapaces de salir del pecado y que vamos rumbo a la muerte. Como un padre se compadece de nuestra condición, así que hizo todo para rescatarnos. Y el precio es gratis. Es gratis. No más que lo creas. No más que lo aceptes. Tú no tienes que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Solo creer. Papá, lo hiciste por mí, para mí. Va, dámelo. Pues tómalo. Así nomás. Ya, gratis. Está chistoso esto, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Efesios 2, del 4 en adelante: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Se acuerdan qué significa gracia? ¿Qué significa? Es un regalo, es gratis. Dios nos salvó gratis cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios porque vieras qué buen hijo soy. Nadie puede jactarse, nadie puede decir que es porque es muy buen hijo. La compasión de Dios por nosotros fue tal que envió a Jesús, fíjate bien, envió a Jesús a morir por nosotros y a regalarnos la salvación y el perdón de nuestros pecados, justificando nuestras vidas solo por creer. Nosotros no podíamos salir del pecado y acercarnos a Él, pero Él tomó acción y se acercó a nosotros y en la cruz nos dio salvación y justificación gratis. Él pagó nuestra deuda por nuestra propia vida. Esto es Emmanuel. Es la gracia de Dios en acción por nosotros. Es Dios en favor nuestro, no en contra nuestra. Esto es Emmanuel, es lo que los ángeles dijeron a los pastorcillos. Ha llegado un Salvador, Jesús. Esto es Emmanuel, hermanos.
Es la gracia de Dios en acción por nosotros. No lo merecíamos. Al contrario, por nuestras deudas, por nuestras culpas, por nuestros pecados, merecíamos morir. En cambio, Él nos dio vida. No lo merecíamos, pero hermanos, no se les olvide, Dios está de nuestro lado. Punto número 3. ¿Qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Por favor, piensa un poquito. ¿Qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Mira, hermanos, si Dios no nos hubiera extendido su mano, nosotros no hubiéramos podido salir de la esclavitud del pecado. Por eso, bendita gracia. Mira, bendita gracia. Era injusto que tú y yo viviéramos en un estado que Dios no había planeado para nosotros. Estábamos esclavos al pecado. Vivíamos en dolor, vivíamos sin esperanza, vivíamos lejos de Dios, sin comunión con Dios. Pero bendita gracia. La gracia vino a nosotros en Cristo. Él la trajo. Él es la gracia. Por eso Dios nos dio su ayuda y nos regaló la salvación en Cristo. Era injusto que nosotros estuviéramos en un estado de pecado, apartados de Dios, sin tener paz, sin tener protección. Era injusto. El diablo había ocasionado todo eso. Así que por amor nos extendió su ayuda. Cuando Él veía nuestra condición, Dios no se sentía cómodo. Por esa razón el cielo extendió su mano hacia el hombre. Y cuando el hombre intenta por su propio esfuerzo querer alcanzar a Dios, eso se llama religión. El esfuerzo humano, el yo querer ser bueno, yo voy a ayunar mucho, yo voy a orar mucho para que Dios me vea cuán bueno soy. Religión. Eso no sirve, no santifica, no hace nada. En cambio, si simplemente con humildad uno acepta la salvación que nos dio en Jesús, y en esa actitud de humildad y de conexión, de relación con Él, ayunas, oras, vienes a la iglesia, todo eso, entonces sí te suma. Pero no cuando se hace al revés. ¿Se acuerdan cómo Jesús altercaba con los fariseos? Y cuando Jesús enseñó la oración a los discípulos, les dijo, miren, todos los fines de semana los fariseos y los maestros de la ley se acercan a la cátedra de Moisés y enseñan. Por favor, hagan lo que ellos les piden que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos nomás dicen de aquí para afuera. En cambio, los fariseos eran muy de guardar los rituales, se vestían incluso con todas las filacterías que habían colgando en la vestimenta. Yo te invito para que entres en YouTube, en internet y busques vestimenta judía ortodoxa. Y te vas a dar cuenta que tienen un montón de colijos. Un montón de colijos. Es más, la barba y demás se hacen rollitos y se ponen ahí pequeños papelitos donde están escritos salmos y demás. Y ahí los tienen. Y se cuelgan una cadenita y aquí una cajita donde aquí traen otro salmo y demás, porque dice la palabra que la debemos de traer en nuestra frente. Y ellos lo hacen literal. Se ponen unos cordones donde tienen escritos salmos y porciones de los mandamientos. Tienen un montón de cosas en su vestimenta, porque es lo que dice en la ley. Pero ellos tienen la apariencia, pero sus corazones están negros de cosas. Entonces, ¿de qué sirve la apariencia? La religión es eso, pura apariencia. Pero los corazones no cambian. Y lo que Dios busca es el corazón. Y finalmente, allí en el corazón es donde podemos tener comunión con Él.
No es en nuestra vestimenta, no es en nuestros zapatos, no es en que si traigo el chal que se ponen, que si se ponen el equipá, que si se ponen... Mira, todo eso está bien como cultura, pero si estamos creyendo que por hacer eso, entonces vamos a obtener el favor y el don de Dios, es ahí donde está el problema. Eso es religión. ¿Estás conmigo? Entonces, nosotros somos salvos solo por aceptar que Dios ya nos salvó. Otra vez se me cayó esta cosa. No sé qué traigo ahora. Espérenme tantito, ¿no? Muy bien, ahora sí. Entonces, hermanos, viendo todo este panorama que te estoy explicando, ¿qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Ya estuvimos viendo que el hombre vive en pecado y cuál es la razón. Y luego también vemos qué siente Dios cuando ve el desorden en el que vivimos, en el que estamos en este mundo. ¿Qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Su propósito al extendernos su gracia, cuando Cristo moría por nosotros en la cruz, era volvernos a la posición original, como Él había diseñado las cosas, y restaurar consigo todas las cosas como lo había planeado inicialmente. Fíjate bien. Dice la Escritura que cuando el hombre pecó, el pecado entró en el mundo. Entonces, la condición de vida, la naturaleza en la que cayó el ser humano, una naturaleza de pecado, más aparte toda la creación, el plan de Dios y el propósito de Dios es en Cristo restaurar nuestra naturaleza, pero restaurar toda la creación. Arreglar todo el desorden. Ese es su propósito. Todo esto se logró con el sacrificio de Jesús. Fue perfecto. En el sacrificio de Jesús se cumplieron todas las demandas del Padre. Ese acto fue el acto más grande que jamás, el acto de amor que más grande que se haya podido registrar. Hechos 3:21 dice, pues Él, y está hablando de Jesús, Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Fíjate bien. Tú sabes que Jesús murió y se levantó al tercer día. Y la Escritura dice claramente que el Espíritu Santo lo llevó y se encuentra a la diestra del Padre. Ahí está, a la diestra del Padre. Y allí debe permanecer. En su lugar ya envió Dios al Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí está, completando la obra. Jesús debe permanecer a la diestra del Padre hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Ahorita vamos a entender un poco sobre esto. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Los profetas estuvieron anunciando acerca de Jesús, pero también acerca de los tiempos del fin. ¿Sí? Así que, hermanos, todo creyente debe saber que Cristo viene otra vez. Amén. Gracias a Dios por eso. ¿Sí sabes eso? Gracias. No debemos ignorar que Jesús vendrá por segunda ocasión, pero ya no va a venir en la forma como vino. Él vino humilde, nació en un pesebre, en un establo, ni siquiera hubo una cama, no hubo un doctor que recibiera a Jesús. Es más, ni una partera. Nació solo. Y él llegó así y vivió en una condición humilde, sencilla. Y en esta segunda vez que Jesús vuelva, no va a venir en la misma forma. Ahora va a venir con poder y con gran gloria. Gracias, Señor, por Va a venir con todo ahora sí. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por tu amor. Dice la Escritura
Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. O sea, Jesús viene otra vez. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Chispas, yo creía que eran mentiras. Yo no sabía. Yo no creía. Va a haber un lamento. ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios era Jesús? Tanto que me burlaba de los aleluyas, tanto que me burlaba de estos, de aquellos, de los cristianos. La gente va a hacer lamento, habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo que existan en la realidad o que vivieron en el pasado y están sepultados y son polvo. Aún esos, los ángeles van a recogerlos, a los hijos de Dios, de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Jesucristo viene, hermano. Y es un tema que se predica poco, pero es muy importante. La palabra y los profetas nos hablan anticipadamente de muchos acontecimientos que habrán antes de la venida de Jesús. Y no se te olvide que la creación también quedó sujeta bajo el poder del pecado. Y la creación está esperando. Tiene los ojos puestos en los escogidos. Está esperando que los escogidos se manifieste la gloria de Dios en ellos. Porque eso a la creación le estará diciendo que ha llegado su libertad también. Mira lo que dice la Escritura. La creación también espera ese momento. Dice Romanos 8:18 en adelante, dice: sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. La creación no tuvo opción. Le cayó de a gratis. Y está sujeta bajo maldición. Pero con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. O sea, cuando Cristo venga, dice la Escritura que este cuerpo será vestido de incorruptibilidad. Y este cuerpo de muerte será vestido de inmortalidad. Ese es el momento, dice. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Recibiremos un cuerpo que ya no se descompone. Recibiremos un cuerpo igual al de los ángeles. Y con ese cuerpo ya libre del pecado. Ya nadie será seducido de la maldad. Ya nadie querrá pecar. Porque ya seremos libres de ese cuerpo de pecado. ¿Sí? Y sigue diciendo: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Ves todo el cambio climático? Son gemidos de la tierra. Cada erupción volcánica, cada tornado, cada tormenta, cada ciclón, ¿cómo se llaman? Tsunamis, huracanes, terremotos, todo eso, la tierra está gimiendo con dolores de parto, está esperando la glorificación de los hijos de Dios. Sigue diciendo: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Tenemos al Espíritu Santo, eso es un aliciente para ti, para mí, pero para la tierra no. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente
que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Te das cuenta qué claridad en la palabra? Mira, hermano, a veces en el cristianismo se utiliza para predicar solamente sobre ciertas cosas, sobre ciertos intereses nada más, ciertas líneas. Y la verdad es que el evangelio completo incluye muchas más cosas. Incluye, entre otras tantas, la predicación del evangelio de la salvación y el amor de Dios por el hombre. Incluye los acontecimientos y las señales antes del fin de los tiempos. Incluye la segunda venida de Jesús al mundo y el rapto de la iglesia. Incluye los sucesos apocalípticos que sucederán después del rapto de la iglesia. Incluye las bodas del Cordero con su iglesia en el cielo. Incluye la bestia y la marca del 666. Incluye el periodo milenial. Incluye la guerra final, la guerra de Gog y Magog, el gran juicio del trono blanco. Incluye cielos nuevos, tierra nueva. Incluye el infierno, que será el lugar, el destino de todos aquellos que han rehusado creer en Jesucristo. Incluye la vida eterna para todo aquel que creyó y aceptó el mensaje acerca de Jesucristo. Incluye la libertad de nuestras debilidades humanas. Incluye todo aquello que tiene que ver con el poder manifestado del Espíritu Santo obrando a través nuestro. Todo eso es el evangelio completo. No es nomás escoger una línea y predicar sobre una sola línea. Hay que predicarlo todo. Porque el Hijo de Dios no debe ignorar esto. Así que, hermanos, la gracia de Dios se extiende a nosotros en Jesús como un regalo que no merecemos. Dios nos da su perdón y su salvación cuando nosotros creemos el evangelio acerca de Jesús. Pero cuando no creen en el evangelio de Jesús, mira lo que pasa. En Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que rehúsan creer en el Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así es que aquel que rechaza, que rehúsa, que resiste dar su brazo a torcer, permanece bajo la ira de Dios. Esto es el evangelio completo, hermano. No es nada más las buenas. Así que, hermanos, la gracia se ha extendido para darnos salvación gratuita y para que vivamos en este mundo manifestando la vida de reino hasta que Él vuelva. Y entonces, cuando Él vuelva, todo va a ser restaurado a la posición original, a como Dios lo planeó desde el principio. De esta manera, Dios va a revertir todo lo que Satanás trastornó. ¿Sí? La gracia se extendió a nosotros para salvarnos y restaurar todo a la posición original y revertir todo lo que Satanás trastornó. Ay, el diablo robó. Quiero que leas conmigo esto. Mira nomás de qué manera tan magistral Dios cambia todo. Este es el último versículo, ¿sí? Dice Romanos 5, 17 al 21. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. ¿Quién es la gracia, hermanos? Es Jesús. Fíjate bien. Pero la gracia, pues aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Fíjate bien, tú y yo, en este mundo, rodeados de maldad, viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de tinieblas, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros llegamos a tener una vida de victoria sobre esta vida de pecado, sobre esta vida de maldad. Eso es la vida de reino, del reino de Dios. Cuando Jesús vino,
Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Quien tiene a Cristo en su corazón tiene la posibilidad de vivir en el reino, mientras viva en este mundo de tinieblas. Pero para poder que eso pase, necesita uno no solamente creer en Jesús, sino permitir que la palabra de Dios lave todas nuestras costumbres, nuestras formas. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. En cambio, cuando solamente nace del espíritu, recibe la vida eterna, pero se queda a la distancia solamente viendo. Necesitamos la palabra, que es la que nos lava. Y ahí es donde está el problema para muchos de nosotros. Y ahí es donde el diablo nos gana a muchos. Tenemos la palabra, pero la menospreciamos. No, yo ya acepté a Jesús, ya soy salvo. Sí, efectivamente, la salvación la tienes porque creíste. Pero la invitación es a que no solamente recibas la salvación, sino que vivas como verdadero hijo de Dios en este mundo, expresando a otros la luz de Jesús. Y eso solamente se recibe cuando hemos creído en Jesús, pero permitimos que la palabra de Dios nos lave. Es decir, que obedezcamos la palabra. Mientras no obedecemos la palabra, somos hijos de Dios que vivimos en esta vida de manera miserable. No vivimos en la libertad. Solamente tenemos la libertad del pecado en el corazón. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, en esto? Continúo leyendo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Fíjate bien, la vida que recibimos como consecuencia de que el diablo robó al hombre, es injusta que la vivamos. Porque por engaño, él nos robó la vida que Dios había planeado. Pero entonces aquí dice, por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Dios nos hace justicia. Lo injusto, Dios nos hace justicia. Sigue leyendo. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Sabes por qué? Porque mientras no hay una ley que diga que no se haga esto, uno lo puede hacer y no es pecado. Pero el día que se nos dice, mira, el día que atravieses esta raya para acá, pecado para ti. A partir de que se te dice, vas a ver esa rayita y vas a decir, ay. Antes no existía, tú pasabas para un lado y para otro y no había pecado. Pero a partir de que se te dice que es pecado que hagas tal cosa, ahora la conciencia nos recrimina. Así es la ley. Hasta que quedó escrito el mandamiento, entonces los pecados tuvieron nombre. Entonces, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pónganse de pie, hermanos. ¿Qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Te anoto una vez más el primer dibujo, pero te anoto un segundo dibujo donde se observa el horizonte, el mar, en calma, unos peñascos. Es un paisaje esto. Y hay una frase que dice, el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el propósito que Dios busca al extendernos su gracia? Restaurar todo. Ese es el propósito de Dios.
Para eso extendió su gracia a ti y a mí, para dárnoslo como regalo, pero para que seamos salvos y que seamos restaurados a la comunión con Dios. Fíjate bien, todos los hijos de Dios que hemos creído en Jesús, hemos sido habilitados para tener comunión con Dios. Por esa razón, cuando alguna persona se me acerca y me dice, Eleazar, ora por mí, porque Dios oye más tu oración, tú estás más cerca de Dios. Espérame, es que no existe eso. Todos se abrió la posibilidad para conectarnos nuevamente. Entonces, no hay por qué yo sí estar conectado y tú no. Todos tenemos posibilidad. Recuerdo perfectamente una persona que se fue de esta iglesia porque me vino a preguntar algo y le dije yo, ok, le digo, entiendo tu angustia, pero te quiero preguntar, ¿ya le preguntaste a Dios qué te dice Dios de esta situación? Se molestó tanto que por eso se fue. Lo cierto es que nosotros queremos enseñarles a caminar su vida cristiana, pero hay gente que no quiere. Hay gente que solamente quiere que se les dé todo en la mano, todo y resuelto, y que se les diga qué haga, cómo le haga. No están dispuestos a conocer los caminos de Dios. Se conforman solo con las obras, se conforman con los milagros, con las bendiciones, pero entrar en esa vida en donde se comuniquen con Dios y ser guiados directamente por Dios, no están dispuestos a eso. Y la verdad, nunca vamos a poder vivir cristianamente si no nos conectamos con Él. Por eso vino Jesús, para restaurarnos otra vez a la comunión con Jesús. ¿Por qué rehusamos comunicarnos y conectarnos con Él? A eso somos llamados, a vivir siendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque el que es hijo de Dios es un espíritu con Él. El cristianismo en eso consiste, hermanos. No en venir a la iglesia, no en traer nada más tus diezmos, tu ofrenda, que ores sin que tu corazón sea transformado. Si haces todo aquello sin que tu corazón se transforme y te conectes con Dios, eso es una vida de religión. Conéctate con Dios, vive esa comunión con Él sin que dejes de hacer lo otro. Es lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos. Diezmen, hagan todo eso, pero sin dejar de hacer lo otro, les dijo. Busquen el amor, la compasión, pero tampoco dejen de hacer aquello. Porque solo así, hermanos, es. Así es que te invito, hermano, para que en lo que Dios te haya hablado el día de hoy, dispongas tu corazón y tu vida para que camines con Él. Recuerda, Él ya te ha hecho libre. Y al decir ya te ha hecho libre, quiere decir que tienes la opción de vivir en esa libertad o no, o continuar viviendo como vivías antes. Cierra tus ojos y demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra. Siempre que vemos, Dios mío, enseñanzas que están llenas de bases bíblicas, de doctrina pura, Señor, basada y fundada en tu Hijo Jesús, es algo que viene a quitar, Dios mío, toda la mentira de nuestra mente. Permite, Señor, que esta verdad llegue a nosotros y nos muestre, nos asegure en ti. Que podamos, Dios mío, caminar confiados que realmente tú nos has dado tu gracia para rescatarnos, para hacernos libres de todo. Y eso es verdad. Es una realidad, Dios mío, que ha de manifestarse en nosotros si creemos y caminamos contigo. Ayúdanos, Padre. Tú nos ves con ojos de Padre.
Ves nuestra debilidad, ves nuestra vulnerabilidad. Es tu deseo que nosotros caminemos en tu verdad, conociéndote de primera mano, no a la distancia. Yo te pido, Padre, que a estos mis hermanos los afirmes en tu verdad, en tu palabra, en la confianza de que en Jesús, Dios mío, lo tenemos todo. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que es una primicia, Señor, de la gloria venidera. Y por medio del Espíritu Santo nosotros bien podemos, Dios mío, vivir en este mundo manifestando una vida de reino, una vida de libertad. Viviendo, Señor, en medio de este mundo de maldad, de tinieblas, pero ya conectados contigo. Ya viviendo, Señor, en la forma, en la manera como originalmente habías planeado. Que no nos haga falta nada. Que vivamos en paz plena. Sin temor. Ayúdanos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Toca la puerta de nuestro corazón y deposita esta verdad, Señor, gloriosa. Y haz de nosotros un pueblo, una iglesia que vive, que conoce tus caminos, porque te conocen personalmente. En el nombre de Jesús.